Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos mis hermanos en Cristo Jesús, especialmente a mis hermanos allí en la base misionera del Amazonas, de la Iglesia Wesleyana. Empezamos hace 8 días o en el video pasado el estudio de la carta a los romanos, viendo todo el contexto en cuanto a la escritura de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, una iglesia conformada tanto por judíos como por gentiles, es decir, no judíos, tanto de la misma Roma como griegos y de otras nacionalidades, y la división que se causaba precisamente por cuenta de los judíos que se consideraban a sí mismos como superiores moralmente o superiores en santidad o mejores cristianos que los no judíos y que querían que la iglesia fuera un poco más judía. Si usted quiere recapitular, puede ver el video de hace 8 días. A mis hermanos también les pido disculpas que en este momento, durante este video, no saldrá mi rostro, ya que he tenido problemas tecnológicos con mi cámara. Pero continuaremos con nuestro estudio. En la vez pasada quedamos en que la carta de Romanos la podemos ver en 4 tiempos o movimientos. Primero, del capítulo 1 al capítulo 4, el Evangelio revela la justicia de Dios y la naturaleza pecadora de toda la humanidad, incluyendo judíos. De los capítulos 5 al 8, se ve cómo en Cristo se crea una nueva humanidad, una familia multiétnica, un pueblo de Dios, tanto de judíos como de no judíos. De los capítulos 9 al 11, el Evangelio de Jesús es el cumplimiento de la promesa de Dios a Israel y el trato de Dios con Israel por causa de su incredulidad, ya que como vemos hasta nuestros días, después de más de 2000 años, la mayoría de judíos siguen rechazando a Jesús como Mesías, pero en Jesús está el cumplimiento completo y perfecto que Dios le hizo a Abraham, y en Jesús hay todavía esperanza para el judío, pero fuera de Jesús no hay salvación para nadie. De los capítulos 12 en adelante, ya podemos ver la conclusión de que el Evangelio unifica a la iglesia como verdadero pueblo de Dios. Y este pueblo es tanto de judíos como de gentiles. Y el judío no tiene de qué enorgullecerse con respecto al gentil, no tiene nada de qué eufanarse con respecto al hermano creyente que no es judío. El Evangelio es, por lo tanto, la respuesta para la paz de la iglesia y la vida del creyente. Hoy vamos a ver con más detalle un poco del primer punto, ya que esto abarcaría un video más. El Evangelio revela la justicia de Dios y la naturaleza pecadora de toda la humanidad, incluyendo los judíos. Dios nos muestra por medio de Pablo una clara radiografía o panorama o visión sobre la naturaleza rebelde de la humanidad. Todos nosotros estamos aquí incluidos, ustedes y yo, un judío o un no judío, un musulmán o un hindú, o de cualquier tipo de índole de fe o de religión. Todos nosotros estamos incluidos como esa humanidad rebelde contra Dios. A causa del pecado, la rebeldía, la inmoralidad y todas estas acciones, tanto de corazón como de pensamiento, y acción que hay en la humanidad. Por lo tanto, es justo que Dios juzgue la injusticia y por tanto Él revela su justicia contra toda la humanidad, ya sean judíos o no judíos. Y como veremos con más detalle, al ser todos culpables de pecado, todos culpables de rebeldía contra Dios, podríamos decir que es justo si Dios nos castiga, es justo si Dios nos condena, porque Él es juez justo. Ahora, ante esta expectación de juicio, solo nos queda por respuesta de esperanza el Evangelio. Como dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. También cabe recordar que aunque Pablo fue el escritor directo de la carta a los romanos, todo ha sido guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y la intención del Espíritu Santo era mostrarnos de una manera profunda y una explicación profunda el Evangelio que nos compete a todos. Aprovechando la situación que vimos del contexto de la iglesia en Roma y Roma siendo la capital del Imperio Romano, todas las circunstancias con respecto a la iglesia allí cabe aún para nuestros días a usted y a mí. El Señor aprovechó el contexto de la iglesia en Roma para hacer una explicación que no aparece en otro lugar de la Escritura, tan detallada, tan completa, tan extensa de la justicia de Dios
y de su amor para salvación, de su misericordia, por el cual nos llama al arrepentimiento, pero también nos muestra esa misericordia que se traduce en hacernos justos, es decir, en justificarnos, no tanto en hacernos justos, sino en declararnos justos, en declarar que somos justificados por medio de Jesucristo. Esto lo veremos con más profundidad en este estudio. Pero antes de continuar, es importante que entendamos las definiciones de justicia, de justificación, de gracia que el Señor nos muestra en su palabra, incluyendo la palabra imputación, porque vamos a ver que en Cristo se nos ha imputado la justicia o la perfección o la santidad del Señor, cuando nosotros no habíamos vivido de esa forma correcta delante de Dios, hemos sido pecadores. Y al mismo tiempo, sobre Jesús en la cruz del Calvario, se le fue imputado nuestros pecados. Entonces, ¿qué es justicia? En términos generales, la justicia se refiere a la cualidad de ser justo o recto. En el contexto bíblico, la justicia es un atributo de Dios mismo. Él es perfectamente justo, lo que significa que siempre actúa de acuerdo con lo que es correcto, bueno y verdadero. La justicia de Dios también implica que Él exige que su creación, especialmente los seres humanos, vivan de acuerdo con sus estándares morales y su ley. En Romanos capítulo 1, versículo 17, nos dice, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es justificación? La justificación es un acto legal y judicial de Dios, por el cual Él declara justos a los pecadores que creen en Jesucristo. No se trata de hacer justos a los creyentes en el sentido de transformar su carácter moral. Eso es la santificación, que es gradual, progresiva, con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, como parte del fruto del Espíritu Santo, en un crecer continuo en el Señor, si es que el Espíritu Santo verdaderamente está en nosotros. Y como diría Pablo también allí en el desarrollo de Romanos, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Dios. Entonces, la justificación es el acto por el cual el Señor nos declara justos delante de Él. Esto es posible porque Cristo, en su vida perfecta y su muerte sacrificial, cumplió con las demandas de la justicia de Dios en lugar de los pecadores. Y esa vida perfecta de Cristo Jesús, esa vida santa completamente del Señor, de obediencia completa a Dios, que ningún ser humano ha hecho sobre la tierra, ni Abraham, ni el rey David, ni el rey Salomón con toda su sabiduría, y ninguno de los profetas vivió esa vida perfectamente obediente y santificada delante de Dios, se nos ha imputado a nosotros. Y es así que somos declarados justos en Cristo Jesús. Este es el acto de la justificación. Al analizar Romanos, veremos que esta justificación la hemos recibido sin merecerla, por gracia. En Romanos 3:28 nos dice también la palabra así, aunque después veremos con más detalle en el estudio el desglose de estos capítulos. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y en Romanos capítulo 5 versículo 1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es imputación? La palabra que acabamos de usar, que la justicia de Cristo Jesús y su santidad nos es imputada a nosotros. La palabra imputar significa atribuir, contar o acreditar algo a alguien. Es como cuando se anota algo en la cuenta de una persona, ya sea un pago, una deuda o un regalo. En el contexto bíblico, la imputación se refiere a que Dios atribuye o cuenta algo a nuestra cuenta espiritual. También en las leyes humanas normalmente se usa para atribuir delitos y faltas a la ley de una persona cuando es juzgada y procesada. Quizás usted ha oído que a fulanito que lo atraparon robando, matando o haciendo algo indebido, se le han imputado cargos y tendrá que comparecer y tendrá que cumplir alguna sentencia judicial, porque se le están imputando un delito. A nosotros, siendo culpables de delito, se nos ha imputado la justicia y la santidad de Cristo. Pero a Cristo Jesús se le imputó. Él como Hijo de Dios en la cruz del Calvario
tomó nuestro lugar como pecadores, recibiendo la imputación como si fuera un pecador. Todos nuestros delitos, todas nuestras faltas y todas nuestras rebeldías se le atribuyeron a Él en términos legales y murió en términos de sentencia, como si fuera un pecador. ¿Qué es la gracia? En un contexto general, la gracia se refiere a un favor o beneficio que se recibe sin haberlo merecido, mientras que en un contexto religioso, especialmente el cristiano, se entiende como el don inmerecido de Dios por el que nos salva en Cristo y nos permite vivir y crecer en una vida de santidad. La palabra gracia es continua dentro del contexto cristiano, y es que hemos sido salvos sin merecerlo, que el Señor nos ha mostrado misericordia cuando no la merecíamos, que merecíamos el justo juicio de Dios, pero en Cristo se nos ha mostrado un favor. Esta es la gracia de Dios, el regalo de Dios, un regalo inmerecido de salvación, de vida eterna, de una nueva esperanza, de una nueva oportunidad. En Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios. Entonces, entrando en detalle dentro del estudio de Romanos, vamos a ver la primera estructura. El Evangelio revela la justicia de Dios y la naturaleza pecadora de toda la humanidad, incluyendo judíos. El capítulo 1 de los versos 1 al 17, la idea central es presentar y recordar a Cristo mismo, ya que Jesucristo mismo es la buena noticia, el Rey justo, el Hijo de Dios, por medio de quien recibimos perdón de pecados y vida eterna. Él es el Rey para todas las naciones. Él murió en una cruz, pero resucitó entre los muertos, venciendo la muerte, y promete vida nueva y eterna a todos los que confían en Él. Jesús llama a toda la humanidad a estar bajo su poder y gobierno de amor. Esa es la buena noticia y el poder de Dios para salvación. Recordemos como dice allí Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego, también al gentil, también al no judío. Pero la carta inicia diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios, para anunciar las buenas nuevas de Dios. Todo lo que se va a estar desglosando en Romanos, y para poder entender de los capítulos 5 en adelante, tenemos que ver primeramente estos 4 capítulos. Aquí está toda la raíz del entendimiento del Evangelio y del por qué es necesario que usted y yo creamos en el Evangelio, por qué es necesario que nos veamos nuestra propia condición de vida, nuestro propio corazón, en lo que Pablo, en lo que el Espíritu Santo está diciendo aquí en estos primeros capítulos. Entonces, nos dice también allí en el versículo 2 que Dios había prometido este Evangelio por medio de las Escrituras, hablando por medio de sus profetas, hablando por medio de sus siervos. El Evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, está presentando a Jesús. Y recordemos también como Jesús le dijo allí a los fariseos en Juan 5, que escudriñen las Escrituras porque ellos creían que en ellas está la vida eterna, y efectivamente allí está, porque ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Al leer las Escrituras, al leer desde Génesis hasta Apocalipsis, estamos conociendo a Cristo Jesús, y conocer a Jesucristo es la vida eterna. En Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por lo tanto, toda la Escritura debe o debemos ver a Cristo reflejada. Pero aquí, en Romanos, Pablo va a ser muy explícito en dejarnos ver a Cristo, y que todo el propósito de Dios y las promesas de Dios desde el Antiguo Testamento al pueblo judío era acerca de Jesucristo. Toda la buena noticia de salvación, todas las promesas mesiánicas, todas las promesas de cielo nuevo, de tierra nueva, todas las promesas de justicia, de santidad, todas las promesas del Señor radicaban y apuntaban a Cristo Jesús, su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Así que podríamos también decir que la buena nueva de Dios, el Evangelio de Dios, es Cristo mismo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, dice allí en el versículo 4, según el Espíritu de Santidad,
por su resurrección entre los muertos. Entonces, también Pablo estaba presentando de una forma general en los primeros versículos todo el Evangelio, pero después va a desglosar el por qué es necesario y por qué todos debemos sujetarnos a este Evangelio, dándolo ya con más lujo de detalle. Pero aquí vemos que Jesucristo vino siendo el mismo Hijo de Dios, pagó por nuestros pecados, murió, pero resucitó. Y en su resurrección, entonces ofrece vida eterna y salvación. Por eso es que en el versículo 16, el mismo Pablo termina diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Si Jesucristo venció la muerte, si Jesucristo, tomando nuestro lugar como pecador, es decir, Él no siendo pecador porque nunca pecó, sino en términos legales, habiéndosele imputado nuestros delitos como si fuera un pecador y pagando en la cruz del Calvario de forma sustituta por nuestros pecados y resucitando porque fue completamente santo, inocente y la muerte no lo podía retener, y siendo Él el dueño y el dador de la vida, entonces da esperanza para que aún nosotros que sí hemos pecado verdaderamente, que sí hemos faltado a la ley de Dios, que sí hemos quebrantado las leyes y los mandamientos del Señor, tengamos también esperanza de vida eterna y de resurrección, porque Él pagó la cuenta. Por eso allí en el versículo 5 dice, por medio de Él, de Jesucristo, recibimos la gracia, el regalo inmerecido, y el apostolado, en términos puntuales de Pablo, apóstol enviado a las naciones, enviado a los gentiles para anunciar el Evangelio. Pero en cuanto a usted y a mí, también somos enviados por Dios, no como apóstoles literales, pero en términos del vocablo apóstol, que significa enviado, usted y yo somos enviados a anunciar las buenas nuevas de salvación. Dice el apóstol Pedro también allí en una de sus epístolas que nosotros somos una nación santa, somos un real sacerdocio y estamos llamados o hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo para anunciar sus virtudes, las virtudes de aquel que nos llamó, es decir, Jesús, para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre. Tanto usted como yo, si ponemos la fe en Jesucristo, si verdaderamente recibimos esta palabra y este evangelio y recibimos el perdón de Dios por ser pecadores, por ser rebeldes en Jesús, ahora siendo parte de la familia de Dios, también somos llamados a anunciar esta fe. Somos llamados a anunciar la fe de Abraham. Somos llamados a llamar otros a ser parte de este nuevo pacto que es en Cristo Jesús, para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe, por amor a Jesús. Usted y yo somos también enviados como evangelistas, como misioneros, como enviados de Dios en el ministerio de la reconciliación. Y vemos allí en el versículo 15 que también Pablo dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el evangelio también a ustedes que estáis en Roma. Y recordemos el contexto. Roma es la capital del Imperio Romano y de allí era más sencillo poder salir a anunciar el evangelio a todos los demás lugares del imperio. Desde Roma se podría decir que era la central o era la central estratégica en términos tanto geográficos como políticos para la expansión del evangelio de Dios. Y Pablo quería también ir a Roma para desde allí poder salir a España, eso lo veremos más adelante. Pero Pablo está diciendo que él estaba presto, que él estaba pronto para anunciar el evangelio también a ellos en Roma, y allí tanto a los judíos como a los no judíos. Y en este deseo de Pablo de dar a conocer el evangelio con detalle, el Espíritu Santo nos lo trae a usted y a mí hoy aquí, aunque estemos en diferentes ciudades, aunque estemos en Leticia, aunque estemos en alguna otra zona del Amazonas, aunque estemos en Bogotá, aunque estemos en otro país, sigue siendo para nosotros la buena noticia y nosotros siendo portadores de la buena noticia para llevarla donde el Señor nos lleve. Entonces, viene la parte central del primer capítulo y de hecho de estos primeros 4 capítulos. Y es que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Ya Pablo había dicho que él es el enviado de Dios o que estaba como enviado de Dios, como siervo de Dios, como siervo de Jesucristo para anunciar estas buenas noticias que son acerca de Jesucristo, acerca del Rey de todas las naciones, acerca del cumplimiento de la promesa de Dios
para todas las naciones, tanto de judíos como de griegos, tanto de judíos como no judíos, y que Él estaba pronto para anunciar este Evangelio, como lo debemos estar usted y yo. Pero para poder estar listos para anunciar el Evangelio, también debemos entenderlo. Puede ser por la gracia de Dios que ya hayamos creído y hayamos aceptado que somos pecadores y hayamos venido a los pies de Jesús. Pero también es necesario que crezcamos en este conocimiento de la gracia de Dios y entender de mayor manera, de una forma más profunda, cuál fue la obra de Cristo por usted y por mí. Porque quizás hemos visto de forma superficial qué tan pecadores éramos. Quizás podríamos decir, pues yo sí soy un poquito pecador, pero conozco gente que es mucho más pecadora. Y al conocer y ver de mayor manera las propias tinieblas y rebeldía en nuestro corazón, habrá también un mayor agradecimiento, una mayor gratitud a la luz de Cristo Jesús, a Cristo nuestro Señor y Salvador, por llevarnos de las tinieblas a su luz y mostrarnos de qué tinieblas nos libró, de qué futuro nos libró, de qué condena por causa de la maldad de nuestro propio corazón. Y podemos maravillarnos en Él y decir, bendito es tu nombre, Señor, porque mereciendo yo tu justo juicio, entendiendo verdaderamente tu santidad y que soy merecedor de tu juicio, me has mostrado tu amor, tu perdón y tu salvación. Por eso este es el versículo central de estos capítulos y termina diciendo ahí en el versículo 17, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y hasta aquí quizás cuando Pablo le escribió esta carta a los romanos, los cristianos judíos, es decir, los judíos creyentes en Jesús, podrían decir, bueno, pues nosotros no tenemos ningún problema, porque no somos pecadores, guardamos la ley, estamos tratando de guardarla, tenemos ciertas dietas específicas, la dieta kosher, estamos circuncidados, y dirían, pues nosotros ya tenemos fe, nosotros somos ese justo que vivirá por la fe. Pero Pablo, continuando en desglose del Evangelio, va después a llevar tanto al judío como al no judío a que pierda toda esperanza en sí mismo. Porque nuestra fe va a estar centrada en Cristo Jesús, el verdaderamente justo, el que verdaderamente vivió con completa justicia delante de Dios. Y es por Cristo y en Cristo que nosotros tenemos justicia. Y es en Él que entonces se puede cumplir, más el justo por la fe vivirá. Entonces, de los versos 18 al 32, nos muestra cómo se revela la justicia de Dios contra la injusticia de todas las naciones, porque todas las naciones, y esto nos incluye a ustedes y a mí, estamos en la misma condición pecaminosa, apartada de Dios y rebelde contra el dueño y rey de la creación. Pregunta para ustedes, ¿qué merece la injusticia en manos de un juez justo? Imagínese por un momento que alguien cercano a usted comete un delito terrible, comete un delito abominable contra algún niño, contra alguna mujer, y que esta persona es capturada. Todas las pruebas muestran que es culpable. Es llevado ante un juez humano, ante la justicia de nuestro país. Salen los testigos y muestran su culpabilidad. Llegan las pruebas y muestran su culpabilidad. Pero él dice que es un buen vecino y que es la primera vez que comete quizás ese daño. Y usted oye la sentencia del juez y el juez dice, como es la primera vez y usted dice que es un buen vecino, entonces lo declaramos libre y puede salir. ¿Qué sensación tendría usted con respecto a ese juez? ¿Lo consideraría justo o lo consideraría injusto? ¿Sería justo que esta persona que cometió ese delito atroz contra algún niño o alguna mujer quede libre simplemente por decir que es un buen vecino o por decir que es buena gente? ¿Usted cree que será un juez justo declarando a un culpable con todas las pruebas de su culpabilidad, dejando libre a este criminal? Y si nosotros decimos que Dios, nuestro Señor, es un juez justo, entonces, ¿qué merece toda nuestra injusticia en sus manos? La humanidad, usted y yo, somos culpables. Y Pablo deja claro que esto es tanto judíos como no judíos. Miremos rápidamente unas citas
para afianzar esta verdad que el Espíritu Santo nos está hablando, o que pido también en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo esté hablando a su vida. Ezequiel 18:20 dice: el alma que peque, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo recaerá sobre él, y la impiedad del impío recaerá sobre él. Y ese primer pedacito del versículo 20, donde dice que el alma que peque, esa morirá, ¿en qué circunstancia o en qué posición nos deja a usted y a mí? ¿Ha usted pecado? Yo sí sé que he pecado. ¿Usted ha visto su desobediencia con respecto a la ley de Dios? Alguien podría decir: yo no he matado a nadie, yo no he hecho correr sangre en esta tierra, yo no he asesinado a nadie, pero Jesús también dice que cualquiera que haya aborrecido o que aborrezca a su hermano ya es un homicida. Quizás usted y yo hemos matado de otras formas, aunque no hayamos levantado nunca un arma contra alguien. Romanos 6:23, que después también veremos con más detalle, nos dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si la paga del pecado o el salario que se debe recibir por ser pecador es la muerte, por lo tanto usted y yo, y leyendo Ezequiel 18, podríamos decir que lo único que mereceríamos de parte de Dios es la muerte, y una muerte eterna. Ahora, Santiago 4, 16 y 17 nos dice también lo siguiente: pero ahora ustedes se jactan en vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Entonces también el Señor nos revela por medio de Santiago que aún pudiendo uno decir: es que yo cumplo toda la ley, es que yo de verdad no la quiebro ni en mente ni en corazón, ni directamente ni físicamente, ¿cómo se me puede aplicar a mí de que el alma que peque esa morirá, o que la paga del pecado es muerte? Pero también Santiago, el Espíritu Santo nos dice: no solamente es no hacer lo malo, sino sabiendo hacer lo bueno, hacerlo. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también comete pecado. El hacer lo bueno de compartir misericordia, de compartir bondad, de compartir perdón para con otros, de compartir las misericordias de Dios para con otros, de compartir el Evangelio para con otros, de ayudar al que está caído, de darle pan al que está hambriento, de darle vestido al que está desnudo, cada vez que haya la posibilidad. El hacer lo bueno también es el mandato de Dios, pero no hacerlo sabiendo lo que se debe hacer también se cuenta como pecado. Por lo tanto, de una u de otra forma, siempre vamos a terminar en esta radiografía que el Señor muestra de nuestra propia vida y naturaleza. Somos culpables, somos pecadores, merecemos el justo juicio de Dios. Aquí podemos ver una pequeña gráfica desde la diapositiva anterior. Cristo venció la muerte y la tumba quedó vacía. Y Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Sabiendo que Jesucristo resucitó entre los muertos, que antes o en el proceso de ascender a los cielos dijo: porque toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y prediquen el Evangelio. Ya parafraseándolo y resumiéndolo en cortas palabras, si usted y yo no lo hacemos, puede ser porque no estamos creyendo verdaderamente en la resurrección de Cristo, o puede ser porque tenemos todavía una falta de entendimiento con respecto al Evangelio. Pero aquí también se cumpliría de que sabiendo que debemos hacerlo, sabiendo que es lo bueno que Dios nos ha pedido, el no hacerlo también se nos cuenta como pecado. El propósito también de la carta a los romanos del Espíritu Santo para usted y para mí es que, viendo la realidad de nuestra vida como pecadores, el perdón que hemos recibido inmerecido de Cristo Jesús, también tengamos la valentía de ser el verdadero pueblo de Dios, enviados a mostrar la luz, a mostrar las misericordias del Señor, a dar a conocer el Evangelio en medio de las naciones, como habíamos leído ahorita en Romanos. Por medio de nosotros, Pablo comisionándonos, es decir, el Espíritu Santo comisionándonos por medio de Pablo en el entendimiento del Evangelio, y por el envío directo de Cristo Jesús cuando nos exhorta a predicar el Evangelio a toda criatura, entonces hacerlo, llamando a todas las naciones a la obediencia de la fe de Jesús. Y como veremos más adelante, esta es la fe de Abraham, en quien se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento
cuando Él llamó a una nación en particular, a los descendientes sanguíneos, de carne, de Abraham, de Isaac y de Jacob, a ser un pueblo, el pueblo de Dios por medio de quien Él se quiso revelar y nos ha revelado la Escritura. Pero deseando el Señor en su plan eterno y en su propósito eterno, que toda nación estuviera incluida en este ser pueblo de Él, hijos de Él, y Él como nuestro Dios. Pero también que quede claro, esto no se habla con respecto a la universalidad, que todo el mundo por defecto es salvo, porque todo aquel que rechaza a Cristo, también lo dice allí en Juan 3, nos dice que todo el que ha rechazado a Cristo ya ha sido condenado. ¿Y por qué? Porque está rechazando la única vía de justificación con respecto al pecado delante de Dios. Y por lo tanto, todo aquel que rechaza a Jesucristo y rechaza la justicia de Dios mostrada en Cristo y rechaza el regalo de Dios en Cristo Jesús, no le queda otra opción que responder por su propia culpabilidad delante de Dios. Y delante de Dios no será contado como justo, sino como culpable. Y al ser contado como culpable, entonces debe perecer, como leíamos allí en Ezequiel 18:20, porque el alma que pecare, esa morirá. O en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. En el capítulo 2, de los versos 1 al 29, nos muestra cómo el pueblo judío también es igual de pecador. Si ellos quisieran verse como justos, no lo son delante de Dios, ni aun intentando guardar la ley del Antiguo Testamento. Ahora, antes de ver estas citas que listo aquí, Lucas 5:32 y las demás, quiero que nos detengamos un momento en Romanos 1, en el anterior, viendo una lista de pecados que el judío podría decir: yo no soy eso, esos son los paganos, esos son los no judíos. Y que quizás usted y yo también pudiéramos caer en la misma tentación de decir: esos son otros. En el versículo 18 del capítulo 1 nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y todo ser humano puede de una u otra manera, al observar la naturaleza, al observar el cielo, al observar las estrellas, al observar el sol, al observar el agua, al observar la complejidad de la vida, la complejidad de cada ser viviente, la pluralidad y la cantidad masiva de diferentes especies, al ver la diversidad y la masividad de tantas especies vegetales y de la vida en general, la complejidad de nuestra humanidad misma, la historia misma de que hay un creador, de que hay un Dios. Pero ¿qué nos dice Él con respecto a nosotros como humanidad? A partir del versículo 21. Ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En otras palabras, la idolatría. Y los judíos podrían pensar, es que idolatría es seguir a todo Dios que no es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y nosotros no somos idólatras, sino todas aquellas naciones paganas que siguen a sus dioses falsos, a Júpiter, a Saturno, a Zeus, a cualquiera otro de los dioses que hacían parte de la cultura grecorromana. En nuestros contextos latinos, el dios Sol, el dios Luna, o el dios Río, o cualquier otro de los dioses naturales tipo panteísmo que pueden haber dentro de nuestra cultura latina. Esos son ellos, diría un judío. Y aún nosotros como cristianos podríamos decir, es que la idolatría son esas imágenes, son esos dioses falsos, son esos dioses paganos. Pero la idolatría, arraigada en el corazón del ser humano, hace ídolos de todo: de la plata, del dinero, de las riquezas, de una posición, del poder, aún de la misma familia, de los hijos, de cualquier cosa se puede hacer un ídolo. Entonces, el judío aquí nos está viendo, él nos está viendo reflejado en esta radiografía de que cambiaron la gloria de Dios por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en los apetitos de sus corazones. Y usted puede continuar viendo cómo de aquí en adelante los siguientes versículos del capítulo 1 muestra degradación tras degradación,
perversidad tras perversidad, la degradación del hombre, la degradación de la mujer, conductas inmorales, conductas perversas tanto de los unos como de los otros, adulterios, lascivias, cosas como estas semejantes, todo tipo de desorden sexual, todas estas perversidades, maldades, homicidios, engaños, todas estas cosas podría uno verlas como escandalosas y decir esos son los que hacen daño al mundo y son los que han cometido precisamente ese pecado delante de Dios tan grotesco, pero yo no soy así. Podríamos nosotros mirar estas citas y decir, esos son los dictadores del mundo, los dictadores de la historia, o los perversos que de pronto no han conocido que hay un Dios, que son solamente todas esas personas de pronto, no sé, en ambientes de promiscuidad, en ambientes de banalidad, y uno mismo en sentido religioso diría, pero yo no soy así, esos son los demás. ¿Y qué dice el versículo 30? Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, como toda la agenda que se promueve hoy en día y de lo que venimos hablando, la agenda arcoíris, la agenda de hombre con hombre, mujer con mujer y viceversa, y todas las perversiones que hay en ello, sin afecto natural. ¿Cuánto se está promocionando en estos tiempos el quitarle la vida a un bebé desde el vientre de su madre? Implacables, sin misericordia. Y en el versículo 32 vuelve y el Señor recalca que todos los que practican estas cosas, todos los que están bajo esta radiografía, son merecedores de muerte. Y no solo hacen estas cosas perversas, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí podríamos incluir a los políticos, legisladores, reyes, mandatarios, todo lo que usted pudiera poner en términos legislativos, de gobiernos, de política, que aunque ellos directamente no puedan estar haciendo algo, sí están aprobando leyes que impulsan esto, que impulsan la perversidad en los niños, que impulsan la destrucción de la inocencia de los niños, que impulsan la destrucción misma de los niños aún desde antes de haber nacido. Y firman estas leyes, de una u otra manera se complacen. Todas estas empresas de publicidad que de una u otra manera promocionan todas estas perversidades solo por dinero. Todas estas empresas que de una u otra manera terminan aplaudiendo simplemente por tener clientes. Todos estos que de una u otra manera aplauden todas estas perversidades son parte de estos que merecen la muerte. Pero cuando usted y yo oímos o vemos esta lista, uno podría decir, pero yo no soy así, yo no estoy en esa rama, yo no estoy en este momento adorando ni árboles, ni animales, ni tengo figuras a las cuales adore, no estoy siguiendo todas estas clases de perversidades como tan escandalosas. Pero a partir del capítulo 2 y los versículos 1 al 29, así como para el pueblo judío, para los creyentes judíos, el Señor nos va a mostrar a nosotros que somos igual de pecadores, que no podemos compararnos delante de la ley de Dios como mejores, sino que somos igualmente perversos. Quizás delante de nuestros ojos humanos sí podemos decir, fulanito es mejor, sutanito es peor. Podríamos decir, ese peca más que yo y yo quizás peco menos. Podríamos decir en términos sociales, estas personas o este grupo de personas le hacen más daño a la sociedad y a nuestro ambiente, a nuestro entorno, que nosotros. Pero delante de la ley de Dios somos todos igualmente culpables. Ahora, no estoy diciendo que sea malo tener principios morales, que sea malo tener principios religiosos, que sea malo tener un comportamiento social ejemplar, moral, y gloria a Dios, porque por medio de esto también hay bien en la sociedad. Lo malo es creer que por esto estamos limpios delante de Dios, que por esto de ser quizás no igual a alguien que está matando a diestra y siniestra, que está robando o que está promoviendo todas las perversidades de las que ya hemos hablado o mencionado, se quiera entonces justificar delante de Dios y decir yo soy mejor, yo sí estoy santificado, yo merezco el cielo, yo merezco la salvación porque yo soy bueno, porque yo no robo, porque yo no mato, porque yo no miento, porque yo no tengo malos pensamientos ni perversidades. Querer ser justificado por esto sí es pecado,
porque el Señor va a mostrarnos aquí en el capítulo 2 precisamente que aún siendo externamente, aparentemente morales y mejores que el grupo citado en Romanos capítulo 1, somos igualmente merecedores del justo juicio de Dios e igualmente perversos e igualmente con un corazón maligno e igualmente merecedores, como ya habíamos dicho, que el que peca merece morir. Y empieza diciendo en el versículo 1, perdón, del capítulo 2, por eso eres inexcusable, hombre, tú que juzgas. Y cuando dice tú que juzgas, ya está poniendo en primera persona apuntando a usted y a mí. Si usted lee este versículo, dice tú que juzgas, yo estoy leyendo que soy yo el que juzgo. ¿Usted lo está leyendo también de la misma forma? ¿O usted está creyendo que ese tú que juzgas está hablando de otro? El Señor le está hablando a toda la humanidad y en este momento a usted y a mí. Somos nosotros el tú que juzgas. Quien quiera que seas, aquí está usted y aquí estoy yo. Porque al juzgar a otro te condenas tú mismo. Es decir, viendo la radiografía del capítulo 1, decimos eso es fulanito, eso es sutanito, esos son otros, esos son las prostitutas, esos son los que están en los bares, en las discotecas, esos son los que están en la selva matando a la gente, esos son los que están por allá en Medio Oriente matando cristianos. Pero dice tú que juzgas, quien quiera que seas, o judío en el contexto directo de la carta a Romanos, te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas hace lo mismo. Es decir, el Señor ya nos está dejando claro que usted y yo hacemos lo mismo. Y no podemos mentirle a Dios, aunque sea dentro de nuestro corazón y nuestra mente, y muchas veces aún físicamente, aunque lo hayamos considerado pequeño. Por ejemplo, dentro de los mandamientos dice no robarás, y alguien dice pero yo no robo. Yo no le he robado nunca a nadie. ¿Será esto cierto? ¿Nunca tomaste ni siquiera un dulce de un vecino? ¿No robaste quizás alguna planta? ¿No robaste ni quizás alguna flor? ¿O quizás teniendo ya una vida laboral o teniendo una vida de estudio, quizás no se robó una nota, no se robó un tiempo, no se le robó tiempo a alguien? ¿No le hemos robado también tiempo a Dios, debiendo dedicarle tiempo al Señor no hacerlo? Entonces, al examinarnos con detalle con respecto a la palabra de Dios, que muestra la realidad de nuestro corazón, podríamos decir que sí, somos culpables. Nosotros hemos hecho lo mismo. El Señor dice que hacemos lo mismo. Igualmente, en todo el tema de inmoralidad sexual, ya sea que un hombre haya deseado una mujer en su corazón, o que haya imaginado cosas con esa mujer, o que la haya desvestido con sus ojos, o viceversa, una mujer hacia un hombre, casados o solteros, en nuestra adolescencia. ¿Cuáles son las clases de pensamientos que normalmente tiene un adolescente, que tiene un joven? Es decir, todos somos contados por lo mismo. Por eso dice también el versículo Dios, pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Dios no miente. Y si Dios nos ha dicho aquí en el versículo 1, a usted y a mí, que somos aquel hombre que juzga quien quiera que seas, nos condenamos a nosotros mismos. El Señor nos quiere llevar a entender que nosotros somos parte de esta radiografía pecaminosa, que usted y yo estamos incluidos, ya sea que nos veamos directamente en el capítulo 1 o que podamos ver que aquí el Señor nos está dejando claro que somos parte de esa misma lista perversa mencionada antes, que somos igualmente culpables. Entonces, versículo 3, y tú, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo. Y nuevamente alguien puede decir, pero es que yo no hago lo mismo. Aquí Dios está diciendo que sí, que tú haces lo mismo y yo hago lo mismo. Tú has hecho lo mismo y yo he hecho lo mismo. Consciente o inconscientemente, en nuestro corazón o en nuestra mente, somos culpables. ¿Y por qué es tan importante que entendamos la culpabilidad de nuestra vida delante de Dios? Para que podamos apreciar el regalo de la salvación, para que podamos apreciar el llamado al arrepentimiento. Porque a veces uno dice arrepentidos y creed en el Evangelio. Y alguien dice, pero ¿yo de qué me tengo que arrepentir? Si yo no he sido malo, si yo he sido un buen vecino, si incluso a mí me criaron dentro de la iglesia, yo crecí dentro de la iglesia. ¿Qué hay de malo en mí? Soy mejor que muchos, soy mejor que otros que conozco otros que incluso también van a la iglesia y son peores que yo.
pero el Señor está queriéndonos llevar a ver nuestras propias tinieblas más que de los otros y así poder apreciar más el perdón de Dios y el sacrificio de Cristo, diciendo: Señor, gracias por salvarme. Señor, limpia mis pecados. Señor, quita toda suciedad y toda contaminación de mí. Y continúa diciendo allí en el versículo 3, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Si cada uno de nosotros nos quisiéramos justificar delante de Dios por nuestras propias obras, creyendo que somos diferentes a la lista del primer capítulo, que somos más morales, más rectos, más buenos, y creemos que de esta manera podríamos tener justicia o ser justificados delante de Dios, pues estamos completamente equivocados. Aquí dice que no podremos escapar del juicio de Dios. Si quitamos toda esperanza en nuestra propia conducta, en nuestra propia moralidad, en nuestra propia religiosidad, en nosotros mismos, entonces podremos ver con mayor claridad y luz la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y abrazar a Jesús allí en la cruz y ver nuestros pecados puestos allí en la cruz y ser partícipes de Cristo en la cruz, también así entonces en su resurrección. Versículo 4, allí del capítulo 2. O menosprecias las riquezas de su benignidad, la benignidad de Dios, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Toda esta radiografía que podría ser incluso incómoda, porque ¿quién quiere oír que es pecador? ¿Quién de ustedes o de yo o yo hablando en primera persona podríamos sentirnos felices que alguien nos diga: usted es un pecador, usted es un perverso, usted es una persona engañadora, usted es un inicuo? Usted se sentiría enojado, usted quisiera de pronto incluso darle un golpe a esa persona. Usted va a decir: pero usted quién es para venir aquí a juzgarme. Y es lo que el Espíritu Santo, sí que tiene la autoridad, la santidad y el poder, nos está dando por medio de esta lectura. Usted y yo somos así, perversos, culpables, hipócritas, mentirosos. Todos los días de una u otra manera uno falla. A veces a uno se le sale una mentira y a veces se le sale un mal pensamiento, una mala mirada, una mala palabra. No podemos escapar del juicio de Dios, pero en la radiografía que el Señor nos da es porque en su amor desea guiarnos al arrepentimiento. Pero muchas veces respondemos de mala forma, aún con mayor pecado, pecado sobre pecado, y es lo que dice el versículo 5. Pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, conforme a su pecado, conforme a su perversidad. A veces hay más esperanza para aquel que sí ha podido ver netamente su pecado, drogadictos, expresidiarios o personas en las cárceles, personas que han tocado el fondo de la vida y pueden ver efectivamente que son pecadores delante de un Dios justo y abrazan así la salvación del Señor. Que para aquellos que moralmente y religiosamente se creen superiores, o que nos hemos creído superiores, aquí también me cuento yo, la Escritura me está hablando a mí también. ¿Por qué? Porque al creernos sanos o creernos superiores, estamos rechazando la salvación, estamos rechazando que necesitamos arrepentimiento, estamos rechazando que necesitamos ser bañados con la sangre de Cristo, estamos rechazando la única respuesta de paz y de esperanza para nuestra perversa condición de no tener que enfrentar el justo juicio de Dios. Por eso dice que acumulas ira para el día de la ira, porque el Señor pagará a cada uno conforme a sus obras. Y ninguno va a poder llegar delante del reino de los cielos y decir: es que yo fui muy bueno, porque el Señor sacará lo profundo de sus pensamientos, lo profundo de tus pensamientos y mi pensamiento. Todo lo que usted ha pensado, o yo, que ha visto, que ha participado en conversaciones, las intenciones profundas de su corazón, todo será expuesto. Y si fuera por esto, todos moriríamos como el justo juicio de Dios por nuestros pecados. Nuevamente lo recordémoslo: el alma que pecare, esa morirá. Versículo 10, o leyendo el 9 también: tribulación y angustia sobre todo ser humano, que hace el humano, sobre el judío en primer lugar, o el religioso, o el que cree ser cristiano, y también al griego, y también al no judío. Y recordemos nuevamente el contexto de esta carta. Pablo le está hablando allí
a judíos creyentes en Jesús. Y Él les está diciendo, no importa que ustedes sean judíos, ustedes están en la misma condición de pecado y por eso es que ustedes necesitan a Jesús. Ustedes no están siguiendo a Jesús porque fuera una opción para ser aún mucho mejores o para crecer en moralidad. No estamos siguiendo a Jesús, ustedes y yo, para ser mejores personas y para ser mejor que el que todavía no ha conocido a Cristo. Estamos siguiendo a Jesús porque no había otra alternativa, porque teníamos que caer rendidos a sus pies. Y si no lo hubiéramos caído todavía rendido a sus pies, ay de nosotros si tuviéramos que enfrentar el justo juicio de Dios. Pero aún siendo hoy tiempo de vida y de esperanza, llamados al arrepentimiento, a creer en el Señor. Así Él les estaba llamando la atención allí a esos judíos. Judíos que podían externamente estar diciendo creer en Jesús, pero quizás no en su corazón se hubieran visto realmente como pecadores, se hubieran visto realmente como merecedores del juicio de Dios y por lo tanto estaban despreciando a sus hermanos cristianos no judíos, porque se consideraban superiores por su comportamiento moral, por su comportamiento ritual, por su comportamiento religioso o por creer que tenían exclusividad, siendo los portadores iniciales de la ley y de la revelación de Dios y del antiguo pacto en la ley de Moisés. Pero aquí el Espíritu Santo los está anulando a todos, dejándolos a todos por tierra, para que tanto judío como no judío pierda toda esperanza en sí mismo y ponga sus ojos en la verdadera respuesta y la buena noticia de Dios, que es Jesús. Teniendo esto claro, miremos rápidamente unas citas. Lucas 5:32. Mirando desde el 31. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Y se los estaba hablando a los fariseos, a los hipócritas, que se creen a sí mismos justos, se creen a sí mismos sanos y que no necesitan, por lo tanto, a Cristo. Y si nosotros estamos en la misma condición, pues no hay esperanza para nosotros, porque el Señor dijo, he venido a llamar pecadores al arrepentimiento. Así que usted y yo estamos dentro de estos pecadores llamados al arrepentimiento. Pero no solo pecadores por decir, sí, yo sé que he pecado, sino que podamos ver verdaderamente, guiados por el Espíritu Santo, la profundidad de las tinieblas de la cual Cristo nos vino a sacar, para que podamos ver y ser conscientes de la pecaminosidad de nuestro propio corazón y de esta manera ser más agradecidos con el Señor. Eso mismo diría allí Marcos 2:17. Y en Mateo capítulo 5 versículo 3 nos dice que bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres son los que ven su propia miseria, su propia necesidad, que extienden las manos deseando un plato de comida de alguien, que extienden sus manos deseando la misericordia o la limosna de alguien, que se ven a sí mismos en estado menesteroso y por lo tanto claman por ayuda. El pobre espiritualmente entonces es el que va a extender sus manos y su clamor hacia el cielo diciendo, Señor, no hay nada justo en mí, soy igual de pecador que todos aquellos perversos que han obrado físicamente, pero yo también lo he hecho en mi mente, en mi corazón, y aún lo he hecho físicamente, aunque no me hubiera dado cuenta, aunque fuera en una escala más pequeña, pero de la misma pecaminosidad delante de ti, porque el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho, y el que es infiel en lo poco, también en lo mucho será infiel. Perdóname, Señor. Por favor, Dios, ten misericordia de mí. Sálvame, límpiame. Me veo a mí mismo leproso, lleno de suciedad. No soy digno de ti. No soy digno de acercarme delante de tu trono. No soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero ten misericordia, Señor. Veo ahora en Cristo la respuesta. Me acojo a ella. Lávame con tu sangre. Límpiame, Señor. Perdóname de todos mis pecados y ayúdame a no vivir ahora en rebeldía contra ti. Vernos a nosotros mismos en el espejo de la Escritura, de cómo el Espíritu Santo nos describe, para así poder ser guiados al arrepentimiento, clamando al Señor de todo corazón. Pero ¿cómo vamos a poder ver nuestra propia miseria y nuestra propia necesidad de Cristo si no es porque el Espíritu Santo nos la muestra en su palabra? De lo contrario, permaneceríamos con un corazón duro, diciendo que somos mejores y que el Evangelio no es para nosotros. Y tendríamos por respuesta lo que el Señor le dijo a los fariseos, pues entonces no hay problema con ustedes,
no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Pero fuera de Cristo, en el momento de que tengamos que darle cuentas a Dios, al juez justo, entonces, en su justicia, el culpable será condenado como culpable, porque Dios es justo. Solamente a través de la imputación de cargos en Jesús, que pagó por los delitos del pecador, es que tenemos vida eterna. Y Santiago 4, del 11 al 12 nos dice: hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, es decir, nuestro Señor y Dios, que puede salvar y condenar solamente en las manos de Él. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces debemos ver primeramente la perversidad de nuestra propia vida y entender que es la palabra del Señor y el juez justo el que juzga nuestras acciones. Ahora, estando ya reconciliados y limpios en Cristo, lavados por la sangre del Cordero, y como dice allí el apóstol Pedro, entonces somos llamados a anunciar las virtudes de Cristo. Ya no será nuestro juicio humano por el cual se condenará a otro, sino que llamamos a los otros, a los que viven en esas conductas alejadas de Cristo, a que vengan a Dios por amor, no deseando su condenación, no deseando que estén en el infierno, sino mostrándoles que aún hay esperanza, que hay un destino por delante y no somos nosotros los que los estamos juzgando, sino la palabra misma la que nos juzga y nos muestra cuál es nuestro destino sin Cristo, mostrándoles en ese amor y misericordia que necesitan venir al arrepentimiento y creer en Jesús como Señor y Salvador. Por el contrario, sería una muestra de odio y una muestra de falta del amor de Dios en nuestro corazón dejar que las personas vayan sin rumbo contra la condenación. Entonces, cuando nosotros exponemos la palabra de Dios y la palabra de Dios muestra la realidad del pecado, del pecador y el destino del pecador, no es por odio, sino por amor, para que otros conozcan las misericordias y las buenas nuevas de salvación. Pero el mundo, que no ha conocido a Cristo y por lo tanto ha rechazado a Jesús y también aborrecen a los que seguimos a Jesús, entonces tuercen el vocabulario, tuercen la realidad, llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. ¿Y qué dicen del que expone la palabra de Dios? Es que usted es el que está juzgando, es que ustedes se creen superiores, es que ustedes se creen mejores que los otros. Pero nuevamente, si hemos visto ya nuestra condición verdadera delante del Señor, no será así, sino más bien un corazón con humildad y con sencillez, diciendo: hermanos, amigos, amigas, familia, por favor, vengan a Cristo. Todos hemos sido contados igualmente como pecadores, pero he encontrado la salvación en un hombre, la he encontrado en Jesús. Encontré que Él pagó por mis delitos, encontré que Él fue el que pagó por mi libertad, encontré que Él me ha dado perdón de pecados y ahora me ha ofrecido vida nueva y vida eterna. Vengan y conózcanlo a Él. Dirigir las personas a Jesús no es juicio. Dirigir las personas a la palabra del Señor no es un juicio de condenación como el que está hablando Santiago, sino cuando nosotros en nuestra propia humanidad juzgamos a otros creyéndonos superiores y que por lo tanto esa persona de una vez la condenamos al infierno y la hacemos merecedora del juicio de Dios, aún rechazándole la oportunidad de compartirle la buena nueva del Evangelio. Y ya lo habíamos visto atrás, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también se le cuenta por pecado. En nuestro siguiente video continuaremos viendo el capítulo 2 y veremos el capítulo 3 y 4 para concluir esta primera parte de este primer movimiento dentro de la estructura del estudio de la carta a los romanos. Que el Señor te continúe bendiciendo. Gracia y paz a todos.